Buenos días, Dios les bendiga a todos. Les saluda a su hermano Teodoro de América en esta mañana, transmitiendo desde la iglesia de la Plaza La Candelaria en la ciudad de Caracas. Desde este espacio y en plena fiesta de celebración de lo que la Iglesia Católica denomina la Semana Mayor, la semana donde se celebra la muerte de Jesucristo. Y queremos hacer un breve análisis sobre estos acontecimientos, porque siempre hay algunos aspectos que son bastante reveladores. Vamos a considerar cómo surge todo este movimiento en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Sabemos que Jesús de Nazaret, él se cría en Nazaret, una pequeña aldea de Galilea. Es la zona, en ese tiempo, en ese contexto de tiempo, es una zona marginal en Israel, una zona de mucha pobreza, de mucho analfabetismo, pero también de muchas revueltas políticas y sociales. Allí habían surgido muchos movimientos en contra de la dominación romana, y muchos se habían aparecido en ese contexto identificándose con la figura del Mesías. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es el libertador, es un rey, alguien que viene a sacar a Israel del dominio gentil, del dominio pagano, del modelo de rebelión contra Dios, para llevarlo al modelo de obediencia a Dios, para llevarlo a constituirse como una sociedad teocrática, como un gobierno teocrático y como un estado teocrático, donde él mismo será la figura del rey. Entonces, cuando aparece Jesús de Nazaret, él reclama ser este elegido de Dios. Por supuesto, tiene problemas en su propia tierra natal, en Nazaret, donde lo conocen y no lo aceptan. Y la misma familia también está en contra. Vimos en uno de nuestros anteriores videos que su familia, en una oportunidad, creyéndole loco, van a buscarlo atado, amarrado, porque se enteran de que está en cierto lugar, y van a traerlo porque creen que está loco. También en el Evangelio según San Juan se habla de que sus hermanos tampoco creían en él. Bueno, cuando no creían sus hermanos, no creía su familia, pues entonces ¿qué se puede esperar de los vecinos? Pero sin embargo su movimiento tiene más éxito a la orilla del lago, por allí en una ciudad, pequeña ciudad llamada Capernaum. Allí él logra dos pescadores que tienen un negocio y tienen asalariados, y entonces a partir de estos pescadores, entonces es que logra reunir un grupo de discípulos en su torno y comienza a hacer el trabajo de predicador, de maestro peregrino, peregrinando por todas las ciudades de Judea. Al principio tenía mucha aceptación en las sinagogas, pero posteriormente comenzó a encontrar puntos de controversia con los líderes de la sinagoga, con los líderes judíos, y posteriormente su movimiento fue siendo rechazados por el clero judío, por no observar estrictamente las leyes del sábado, por no practicar correctamente la ablución y otros puntos que ellos creían muy importantes y que para Jesús eran simples formalidades, y lo importante era el ser humano que Dios quiere rescatar para que viva una vida de amor, de fraternidad, de justicia, de paz, eliminando todo egoísmo. Y así Jesús va reuniendo en torno de sí una gran masa, una gran multitud, y se dirige en una marcha
Él cree ser ese Mesías. Él tiene plena conciencia de que las profecías lo señalan a él. Entonces él se dirige a Jerusalén para reclamar el trono de David, su padre. Entrando en los pueblos y reuniendo gente, y va preocupando a las autoridades judías y a las autoridades romanas, los cuales ven en él un peligro o un movimiento insurgente o un líder rebelde. Entonces vemos que hay gran preocupación y gran expectativa en Jerusalén a su entrada. Cuando él entra en Jerusalén montado en el burrito, allí él se está identificando con una figura del profeta Isaías. El profeta Isaías dijo: dile a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y humilde, montado sobre un asna. Entonces él, cumpliendo esta profecía, dándole cumplimiento a esta profecía, en la forma como él viene entrando, le hace ver claramente a las autoridades judías que él es el heredero, el hijo de David, aquel que tiene derecho al trono de Israel, ubicado allí en la ciudad de Jerusalén. Llega al templo, desaloja a los cambistas, a los vendedores de palomas y de animales para el sacrificio, y entonces se da el primer choque con las autoridades constituidas. Luego sabemos cómo planifican capturarlo. Jesús los identifica como labradores malvados que se ponen de acuerdo para quitarle su heredad, que lo reconocen como el hijo del dueño de la viña, que la viña en ese caso es Jerusalén, es Israel. Entonces, capturan a Jesús en el huerto de Getsemaní, le hacen un juicio apresurado, un juicio de carácter político-religioso, luego un juicio solamente político con Pilato, y lo sentencian a la pena de muerte como rebelde, como insurgente contra la autoridad romana y contra la autoridad judía. Aquí tenemos los hechos tales y como se presentaron, y entonces hasta el momento pensaríamos que sería un fracaso totalmente todo el movimiento de Jesús. Pero después de su muerte, sus discípulos van a tomar esta figura del Jesús libertador, del Jesús rey, del Jesús Mesías, y le van a dar una nueva connotación de carácter espiritual, y dirán entonces que su sacrificio fue para salvar a toda la humanidad de sus pecados, y así se va a ir construyendo una nueva fe, una nueva religión en torno a la figura de Jesús de Nazaret, y que es lo que hoy día conocemos como el cristianismo. Vamos a continuar en otra oportunidad con este análisis. Dios me les bendiga. Shalom aleichem, assalamu alaikum. Les invitamos a visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Allí tienen entrada a nuestro canal de YouTube. Suscríbase ya para que le haga seguimiento a todos estos interesantes temas. Cualquiera que quiera hacer alguna pregunta puede escribirnos a nuestro correo electrónico en teocráticosbzla@gmail.com. Hasta una próxima oportunidad.